Les damos la bienvenida a nuestro panel a María Victoria Quirós y a Catherine Contreras. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Hola, Katy. Hola, Enzo. Hola María Victoria. Hola, Enzo. Aquí ¿Cómo estamos, estás? partiendo ya el Frío. invierno. Sí. ¿Verdad? ¿Este es el primer programa en invierno, no? ¿Sí? Sí, el primero. Uy, y se nos viene otro invierno más. Así es. Sí. Hoy vamos a tener un como programa donde vamos a hablar de enfermedades mentales, algo que está mucho más presente en la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, vamos a dar una introducción de una información que saqué de la DSM, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, que ellos hacen estudios más o menos del año 1968, donde indican que los trastornos depresivos son un conjunto de cuadros clínicos en los cuales predomina el síntoma subjetivo de estado de ánimo deprimido. La depresión se puede describir como un hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido, derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante un periodo corto. Pero la depresión clínica es un trastorno de estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración interfieren en la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. María Victoria, ¿qué nos puedes complementar con esta información que sacamos de la DSM, de este manual estadístico de trastornos mentales? A ver, que diga subjetivo significa que no es medible. Ya, por ejemplo, si yo tengo un problema del corazón, lo puedo medir con una ecografía de corazón o con un electrocardiograma. Si tengo colesterol elevado, con un perfil bioquímico. Pero cuando es algo subjetivo, es algo que no se puede medir. Yo puedo decir, hoy día me siento decaída, pero no tengo cómo demostrarlo desde el punto de vista empírico, desde un examen. Pero no significa que no pueda ser diagnosticado. Estuve revisando un par de estadísticas y el 27,9% de las mujeres que tienen edades entre 25 y 44 años presentan algún cuadro de depresión. Alto porcentaje. 27,9 versus los hombres, que solo un 11%. Nuevamente, entonces caemos las mujeres en estas enfermedades por lo mismo, porque somos más emocionales, ¿verdad? Somos más sensibles, porque contenemos mucho. Las mujeres somos muy conciliadoras, sobre todo aquellas que son dueñas de casa, que están a cargo de una familia, que para evitar conflictos, ¿verdad?, entre hermanos o entre padre e hijos va guardando, conciliando, conteniendo, y eso a la larga nos lleva a cuadros de depresión. Y mira, desde los 45 a los 54 años, el 7,7% de hombres, pero el 30% de las mujeres sufre depresión. Oh, aumenta más. Aumenta entre los 45 y 54 años, aumenta de un 27 a un 30%. Alto el porcentaje. Uy, qué heavy. Harto, Sí. harto. Como que nos toca a todas las mujeres. En la mayoría de los programas, los mayores porcentajes de las enfermedades han sido de las mujeres. Es que eso por la emocionalidad que nosotros tenemos. Asumir carga, muchas veces las mujeres, la mayoría a veces son mamá y papá, son jefas de hogar, administran los dineros de la casa, tienen que ver a los hijos, además trabajar. Las mujeres muchas veces tenemos más cargas, entonces eso nos lleva a sentirnos más cansadas, más deprimidas, más tristes, etc. ¿Cuáles son los primeros síntomas que uno siente y son claros al ir por primera vez a un médico y te digan esto puede ser depresión? A ver, la depresión primero que todo la puede diagnosticar un neurólogo en conjunto con un psiquiatra, ya primero. Uno parte con cuadros de somnolencia, es decir, mucho sueño durante el día, o insomnio, estar decaído, triste, desanimado, con ganas de no hacer actividades de la vida diaria, al punto que hay personas que ni siquiera se quieren bañar o vestir o comer, falta de apetito o al revés, comer mucho, falta de concentración, falta de memoria, etcétera. Eso nos puede llevar a pensar que hay algo que estamos teniendo en cuanto a la salud mental. Hay personas que experimentan también parestesias, que son adormecimiento de extremidades, manos, de pies, o que se duerme una parte del cuerpo, opresión en el pecho o incapacidad motora. Ya, por ejemplo, yo tenía un paciente que se sentía como robot, sentía que no podía avanzar, y eso lo paralizaba de miedo y en realidad era un ataque de depresión y de ansiedad. Eso ya nos debería dar como una señal de que debemos acudir a un especialista en salud mental. ¿Cuánto tiempo es
de pasar de una, porque hay depresiones, claro, como lo mencionan ahí, como que hay etapas o momentos en la vida en que uno está pasando por procesos o estados depresivos, pero ¿en qué momento nosotros debiéramos ir a consultar después de cuánto tiempo que nos sentimos de esa forma? Bueno, ¿se acuerdan que en el programa del duelo dijimos que era normal vivir un duelo 6 meses? Sí. Normal sentirnos deprimidos, decaídos, con ganas de llorar. Pero una persona que generalmente, porque uno conoce su cuerpo en teoría, una persona que mantiene un nivel de ánimo más o menos estable y que de un momento a otro cae en esta sintomatología de incluso no tener ganas de levantarse o de no salir a la calle, ya es bueno que consulte a un especialista. Yo puedo estar un fin de semana, por ejemplo, no sé, tuve una pérdida importante, no sé, discutí con mi pareja, peleé, se fue un hijo, se fue de viaje y esto ocurre en 3, 4 días en que yo me siento mal y logro levantarme, ya puedo pensar que fue un cuadro agudo. Pero si ya llevo un mes en que no soy capaz de moverme, ahí yo ya tengo que pedir ayuda, sí o sí. Oye, María Victoria, ¿y la depresión es una enfermedad o un estado? Es que, a ver, existe la depresión endógena, que es una enfermedad, ¿cierto? Que es una depresión donde fallan los neurotransmisores de nuestro cerebro y que además es genética. Existe el trastorno bipolar o depresión bipolar, que también es genético y que se puede diagnosticar a cualquier edad. Yo conozco personas que han sido diagnosticadas después de los 30 años con depresión bipolar. Y existe la depresión leve, moderada y severa. La leve puede ser un estado, ya producto de un duelo, de una separación, de un shock postraumático, después de sufrir un accidente, una pérdida, depresión posparto, pero cuando ya es algo genético, se convive toda la vida con esa enfermedad. Oye, María Victoria, aparte de estos primeros síntomas que indicaste que lo podía ver un psiquiatra, podría detectar una depresión, ¿hay algún examen en específico que se pueda hacer a nuestro cerebro o alguna parte de nuestro cuerpo donde nos indique que tenemos una depresión? A ver, lo primero siempre yo les pido a los pacientes que vayan a un médico. El paciente visualiza todo en la entrevista. Por ejemplo, la forma que tiene de hablar el paciente. Si se acuerda de lo que hizo el día anterior. Si va bien vestido en el sentido de que coordina su forma de vestir, de caminar, de hablar. El médico revisa los reflejos. ¿Han fijado que los neurólogos son un martillo en las rodillas? A ver si se levantan los reflejos. Te revisa los ojos, si estás decaído, si estás comiendo, si estás socializando. En el mismo DSM-5, que es la última actualización del 2013, hay un cuestionario que usan los médicos. Cuando ya se sospecha que es algo endógeno o bipolar, a veces te piden escáner de cerebro con medio de contraste. ¿Por qué? Porque cambia la estructura cerebral. Cambia esa estructura cerebral. Y eso es porque tiene que ver con los químicos del cerebro. Claro, ahí, pues. exactamente. En una imagen que nosotros vamos a mostrar, hay una parte donde se ve el cerebro con unas manchas muy negras que habla de la intoxicación. ¿Por qué? Porque la epinefrina es un neurotransmisor o un mediador químico que es negativo para nuestro cerebro y que se produce en altas cantidades cuando estamos con un cuadro depresivo, entonces nuestro cerebro se siente intoxicado. Se siente intoxicado y además se deshidrata y cambia de forma. ¡Qué loco! Ahí viene la alteración de la memoria, de la concentración, y dependiendo de cuán intoxicado esté el cerebro, hay personas que se vuelven insensibles, que están como planas, no saben si llorar. Hay gente que llora mucho y hay personas que están como impávidas. No, estoy como plana, no sé si tengo pena. Y eso va a depender del nivel de intoxicación en el cerebro. Pero ese examen no se lo piden a todos, va a depender del grado de depresión. Si estoy un poco desestabilizada, los médicos van a usar estabilizadores mínimos del ánimo y van a controlar cada cierto tiempo. Y si ya llevo 2 años con una depresión y no salgo de ahí, lo más probable es que empiecen a indagar otro tipo de exámenes. Oye, María Victoria, ¿y por qué motivo ese examen no se le realiza a todo el mundo que presente los primeros síntomas de depresión como para prevenir con algo ya más tangible como ese examen? Primero, porque una resonancia magnética de cerebro con contraste es un examen muy caro. FONASA lo tiene a 150.000 pesos. Segundo, porque se aplica radiación y la radiación es peligrosa para nuestro organismo. Entonces, cuando el médico sospecha que pudiese haber otra enfermedad de fondo, por ejemplo, un tumor cerebral, una esclerosis múltiple, una depresión bipolar,
o una depresión endógena, que sea por falta de químicos o exceso de toxicidad en el cerebro, entonces pedimos examen. Si vemos que la depresión es producto de, ¿sabe qué? No sé, mi papá murió hace 6 meses, o ¿sabe qué? Me estoy divorciando, o se fue mi hijo mayor a vivir con su polola, o acabo de perder mi perrito querido. Si el doctor evalúa que es algo producto de una emoción que caló hondo en mí, no es necesario pedir ese examen. Oye, María Victoria, entonces Sí. podríamos decir que hay distintos niveles o distintos tipos de depresión. Claro. Y ojo, una cosa, recuerden que en un programa también dijimos que estos niveles bajos podrían ser producto de la tiroides, del mal Sí, funcionamiento. Sí, sí, sí. eso lo hablamos Ya, también. entonces también, si voy a un médico, aprovechar de pedir un perfil tiroideo. Claro, existe la depresión leve, ¿cierto? Que puede durar 6 meses, un año. Generalmente cuando uno va a un médico te dice, toma este medicamento por 6 meses y vuelva a control. Existe la depresión moderada, donde ya requiero de licencia, donde me siento invalidado. Y existe la depresión severa, donde ya algunas personas incluso cursan con instinto suicida. Y esas Claro. depresiones, las severas, requieren de mayor cuidado. Por eso en nuestra familia, si tenemos alguna persona con depresión, tenemos que observar qué tan graves son los síntomas. Si paso encerrada en mi habitación, si no me quiero levantar, si no quiero comer, si no quiero hablar, si estoy en introspección, si estoy distraído, si paso todo el día llorando. Todas esas cosas son, en el fondo, indicadores de que la persona necesita ayuda. Oye, María Ahora, María, Victoria, perdón, sí, Nelson. dale nomás. En ese caso, o sea, está claro que cuando hablamos de una depresión endógena o una depresión bipolar, se necesitan medicamentos para equilibrar el Sí, proceso cerebral, ¿no? Neurológico. Pero cuando nosotros tenemos una depresión que no está relacionada con una enfermedad, sino que más bien con un estado, ¿cómo podemos sobrellevar esta situación con terapias o qué sé yo, no sé, o medicamentos naturales? ¿En qué momento en el fondo nosotros tenemos que identificar eso para poder empezar a hacer esta terapia? a ver, hay medicamentos que son estabilizadores del ánimo que son muy fáciles de trabajar. Por ejemplo, tenemos la sertralina, que es muy común, que de Ujú. hecho lo dan en todos los centros de salud familiar. Tenemos la lamotrigina, que son medicamentos amigables, que son estabilizadores del ánimo. No son Ya, antidepresivos. Ahí estamos hablando de una depresión leve, de un estado del ánimo, como dices tú. ujú, Ya tenemos medicamentos más fuertes, ¿verdad? Que son los de la estrellita verde, que hablamos del clotiazepam, del clonazepam, del alprazolam, del escitalopram, que ya son antidepresivos cuando el cuadro pasa a ser moderado. ya, Y ya los psiquiatras manejan amplios medicamentos cuando las personas ya cursan con trastornos de suicida, con exceso de pensamiento, hay gente que escucha voces, que ya podríamos pensar en esquizofrenia, o sea, hay una gama amplia. Ahora, hay medicamentos naturales que también se pueden complementar. Por ejemplo, tenemos Melipaz, que es un relajante natural, que se puede complementar con alguna terapia. Por ejemplo, yo estoy tomando sertralina, que es ujú, un estabilizador del ánimo, y en la tarde, media o durante el día o en la noche, siento que tengo el pecho medio oprimido, me siento un poco extraña, puedo tomarme una cápsula de Melipaz. Nunca cambiar un medicamento por otro. claro, son complementarios. Son complementarios. Y ojo, que hay muchos pacientes que me dicen, sabe que dejé de tomar un medicamento para tomar el que le indique. Estamos en un momento de pandemia, estamos encerrados, estamos con angustia, con incertidumbre, con miedo. No es momento de cambiar un medicamento por otro. Estamos en un tiempo de complementar. Ahora, Por ejemplo, a la sertralina puede ser 6 meses y ya, listo. Un antidepresivo puede ser 6 meses y, por ejemplo, yo empiezo a tomar, no sé, de marzo a agosto, un medicamento X que me indique el psiquiatra o el neurólogo, y de ello puedo continuar con medicamentos naturales perfecto. para Entonces, para mantenerme. mantenerse, claro. Es, Ahora, la centralina, sertralina. sertralina, eso, que no te escucho bien. Esos son medicamentos recetados, ¿no es cierto? Son Uno no va a recetados. la farmacia y, oiga, me da un... No, tiene que ser por un profesional. Yo siempre digo, vaya primero a un neurólogo. Una, porque el profesional psiquiátrico lamentablemente es muy caro en nuestro país y no todos Mm, tenemos acceso a un psiquiatra. sí, Y segundo, porque los medicamentos psiquiátricos son muy invasivos.
hay que partir primero por un neurólogo que logre pesquisar en qué grado estamos y él va a decidir si te deriva a un psiquiatra o no. Oye, María Victoria, ¿y los remedios alopáticos entonces ¿Sí? pueden ser compatibles Mm, con los totalmente. homopáticos? Sí. La medicina alopática se puede complementar, se toman en horarios distintos. Por ejemplo, el medicamento que me indicó el neurólogo me lo toma a las 8 de la mañana y a partir de las 11 yo puedo tomar gotitas de Melipaz o cápsulas de Melipaz si es que necesito. O puedo dejar la medicina homeopática como SOS en caso de una crisis, ¿cierto? Y continúo con mi medicina alopática. No es cambiar uno por el otro, porque la salud mental es muy complicada. Puedo yo sentirme bien, dejo de tomar el medicamento que me recetó, me prescribió el neurólogo o el psiquiatra y me siento muy bien una semana y cualquier cosa desencadena una crisis y es retroceder en todo un tratamiento. La suspensión del medicamento debe ser bajo supervisión médica. Así como el mismo profesional dice parta con 1/4 por 3 días, aumente a medio, suba a 1, asimismo tenemos que empezar a disminuir, no es llegar y dejar de tomar, porque recuerden que estos medicamentos son químicos que van al cerebro. Claro. De hecho, Por lo ese general, esa es la es el premisa primer, en el cerebro. es el primer error que en general comete la gente, que es como empiezas a sentirte mejor después de un par de semanas y dices, no, ya voy a dejar de tomar porque no quiero hacerme adicto al medicamento. Y es como, ¿para qué va el doctor entonces, señora? Sí. O Y sea, además, Katy, que hay una presión social, porque la gente dice, los locos van al sí, psiquiatra. claro, sí, Hay todavía un en el mal concepto 2020. del tema. La depresión está en tu mente. ¿Cómo no te vas a poder levantar? Date ánimo, muévete, pero es Claro, algo que va claro. más ¿Cómo va a ser allá. tanto? ¿Cómo va a ser tanto? ¿Cómo Ah, va a estar tan decaído? ¿Cómo yo? Y volvemos a compararnos. Somos personas distintas. Ahí prima el ego nuevamente. Yo no puedo vivir por ti. No puedo yo tomar tu dolor como propio. Es tu proceso. sí. Entonces yo no puedo decir, no, es que a mí me da miedo decir que yo voy al psiquiatra en mi trabajo, me da miedo que me vean que tomo este medicamento porque me van a tratar distinto. Me da miedo decir que tengo una licencia por estrés, prefiero decir que tengo gastritis. Hay todo un tema social. Tenemos derecho a enfermarnos. Ahora, ojo, los medicamentos tampoco hacen efecto al tiro, inmediatamente, porque recuerden que nuestro cerebro la mayor parte de las veces está intoxicado y desconoce primeramente esta sustancia, que es el medicamento alopático, entonces se puede demorar un par de semanas en aceptarlo como ayuda. Mira. Oye, María Victoria, ¿y cuál es la diferencia que hace un rato atrás nombraste entre la depresión endógena y la bipolar? La depresión bipolar son personas que pueden pasar de estados de ánimo muy contrapuestos. Puedo tener ataques de euforia o manías, ¿ya? O sea, estar como hiperventilado y maníaco, es decir, con TOC tiene que estar todo ordenado, todo de esta forma, o no sé, en 1 hora tengo que tener la casa limpia y a los 30 segundos quedo botado como que alguien me hubiese aspirado toda la La energía. energía. Y puedo pasar a quedar botado un día entero en la cama. O puedo estar muy contento, muy eufórico, y al rato puedo estar, de hecho se usa mal el concepto, nunca han escuchado que alguien dice, este es bipolar, Sí, está como de moda, sí. ¿ya? En cambio, la depresión endógena es un estado depresivo persistente que tiene relación con lo genético. O sea, es una falta constante de químicos en el cerebro. Generalmente tiene relación con la falta de litio. Y tienen que estar toda su vida tomando litio. La depresión bipolar cursa con euforia y manías y decaimientos. Son notorios los cambios. O sea, podríamos decir que la depresión endógena es una depresión que viene en el ADN de la persona desde que Bien, nace. exacto. Y Viene en el la, ADN desde que nace. y la bipolar es una que se puede desarrollar según los estados de ánimo. Se puede desarrollar, o sea, también puede traerlo desde que nace, pero puede que, no sé, de una familia de 5 hermanos, solo 2 la desarrollen, porque tiene que ver con estados de ánimo, con cómo se desencadena luego de un shock fuerte. Oye, María O sea, Victoria, hay una depresión mal cuidada. ¿Puedo llegar a desarrollar otra patología? O sea, una depresión mal cuidada nos puede llevar al suicidio, así de grave. tal cual. Y a nivel Ahí, de medicamentos, como los medicamentos de la depresión son muy fuertes, eh, también puedo llegar a desarrollar una enfermedad a mi estómago, al hígado.
Sí, pero más que todo por eso los medicamentos para la depresión las tiene que recetar un médico. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos adversos también. Hay gente que agudiza el cuadro con cierto medicamento. Hay personas que, por ejemplo, están con tratamientos para algún trastorno ansioso y puede que la primera semana se agudice el trastorno ansioso porque el organismo está, en el fondo, rechazando ese químico. Y claro, todo medicamento produce daño hepático a la larga, por eso es necesario que siempre la brinde la receta un médico. No es que yo voy a la feria y me compro algo para el ánimo, o no es que yo le digo a la Katy, ¿sabes qué, Katy? Yo estoy tomándome una pastillita que me pongo debajo de la lengua, me ha hecho súper bien, te doy una pastilla. Y se venden en el mercado negro, y no son todas para lo mismo. No son todas para lo mismo. Hay personas que con un antidepresivo los primeros días no se pueden levantar de la cama y que necesitan que el médico les brinde una licencia, ¿cierto? Para que puedan entonces en el fondo adaptarse a este tratamiento. Hay personas que sufren cuadros de insomnio con estos medicamentos, o sea, todo es muy personalizado. Por eso es importante que lo prescriba un profesional de la salud. Qué Eso es importante. lamentable, sí, qué lamentable lo que comentabas tú, que los tratamientos con psiquiatras son tan caros en nuestro país. La salud mental en Chile creo que es una de las más débiles, porque es carísimo, es muy caro, muy difícil de acceder. Por lo tanto, imagínate la cantidad de enfermedades mentales que tenemos. Y la universidad, esos datos estadísticos que se los mencioné hace un rato, los hizo la Universidad Católica de Valparaíso, hizo un estudio donde refiere que Chile está como en el ranking número 5 de países con más depresión en Latinoamérica. Oh, Mira, un te creo. psiquiatra te cobra 80.000 pesos la consulta. 80.000. 80.000 pesos la costoso. No consulta. tenía idea que era tan costoso. Y Sí, 60.000 porque yo he tenido casos de amigas cercanas a las que yo he acompañado a psiquiatra y una estaba tan descompensada en su momento que la citaba una vez a la semana. Estas son 8 por 4, 320.000 pesos solo en el especialista. Eso agrégale la cantidad de medicamentos. Lamentablemente ya tuvo que hacerlo y afortunadamente tuvo apoyo de su familia que le ayudaba a sostener un tratamiento. Pero ¿quién tiene 600.000 pesos mensuales? Nadie. Oye, a todo esto, siempre he tenido la duda porque he ido a psicólogos, pero no a psiquiatras. ¿Ya? El psiquiatra solamente te medica, no hay un tratamiento como con el psicólogo que uno va y habla y hacemos trabajo. El psiquiatra también te hace terapia. Ah, ok. De hecho, vale 80.000 pesos la hora de terapia. Entonces, en el fondo te van medicamentos, pero igual te hace terapia. El psicólogo no puede indicar medicamentos excepto que sean de homeopatía, que son los mismos que trabajo yo en mis pacientes con iriología, donde también en el iris se pueden pesquisar Eso te iba a preguntar. Si a través del iris podemos detectar una depresión. Sí, por supuesto. De hecho, en una imagen que también vamos a mostrar, muestra unos anillos de estrés que a medida que estos anillos van creciendo en el ojo, de tamaño, de color, y van además uniéndose más anillos, que son como cuando, ¿se acuerdan cuando el condorito decía que estaba loco y se le ponían puros círculos en el ojo? Ya, sí. Así mismo lo veo yo con la lupa. Mientras más profundo y mientras más cantidad de anillos, habla de que la persona ya está con un cuadro de estrés y de depresión leve. Ahí hay gente que me dice, ¿sabe qué, señorita? Yo no tengo ganas de ir a un neurólogo, no puedo gastar plata, no tengo dinero, probemos con algo natural. Dependiendo de cómo yo evalúe el paciente, puedo empezar a darle algún antidepresivo natural, que existen varios, pero siempre insistiéndole en que debe ir al médico dependiendo de la sintomatología. Ahí yo también evalúo. Si el paciente llega a mi consulta solo, por sus propios medios, si se puede comunicar, si puede expresar lo que tiene, si está orientado en tiempo y espacio, si está acordemente vestido, si se está alimentando. Todo eso uno evalúa en consulta. Si el paciente se sienta enfrente de mí y está así como haciendo surmenage, que no sabe por qué está ahí, no se acuerda qué día es hoy, no sabe a qué fue, etcétera, ahí yo ya tengo que derivar a un profesional alopático, a un médico especialista en salud mental. Oye, María Victoria, ¿y la depresión tiene cura? Así como que puedo medicarme y al final sanarme de una depresión. La depresión endógena y la bipolar no. El resto de las depresiones, claro que sí, pero el tratamiento puede durar entre 6 meses y hasta 5 años.
Va a depender de cuánto yo me demore en consultar al profesional médico y va a depender del grado de depresión que tenga. Si es solo, por ejemplo, un duelo, puedo estar 6 meses, un año en tratamiento. Si es un shock, después de un accidente, un estrés postraumático o una depresión que vengo chuteando años y que no me atrevo a pedir ayuda y ya estoy muy descompensada, puedo estar 2 años, 3 años con medicamentos. Obviamente que durante ese periodo el profesional de la salud mental va adjuntando medicamentos, va achicando dosis, va cambiando, va moviendo, de modo que se pueda soltar al final el tratamiento sin tener daños secundarios, sin tener efectos secundarios. En el fondo, cuando nosotros hablamos de estas depresiones bipolares o depresiones endógenas, en relación a las depresiones que son por estados anímicos, la gente tiene que perder el miedo, como lo hablábamos también, a decirse con depresión o manifestarlo o verbalizarlo, porque hay una tremenda diferencia y un conflicto que tenemos en general con mencionarlo, porque nos da mucho susto, porque claro, lo que tú decías, la gente cree que uno está loco, da vergüenza muchas veces decir, oye, estoy yendo al psicólogo o estoy en terapia, mucha gente lo oculta. Hay que perder ese mito de que esto es locura. Estos son estados de ánimo que en realidad tienen que ver con nuestro contexto social también, que lo hablamos también en un programa, que Chile es un país que tiene un alto nivel de estrés, por lo tanto es muy probable que nos llenemos de depresiones por largo tiempo. Pero en el fondo, vuelvo a repetir, uno no puede meterse en el proceso de dolor o de sanación del otro. Tenemos que atrevernos a pedir ayuda. Hay que hacerlo porque estamos constantemente presionados. Partimos en octubre con una crisis social muy fuerte, ¿cierto? Donde pasábamos asustados, los incendios, las bombas lacrimógenas, la policía en la calle, nos sentíamos temerosos, toque de queda, los militares en la calle, etc. Cuando creíamos que estaba todo en calma, comenzó esta pandemia. Entonces, obviamente que nuestro sistema nervioso está alteradísimo. No dormimos bien, a puros saltos, toda la noche pensando, rumia mental, miedo a poder solventar nuestra economía, miedo a voy a conservar el trabajo o no, el estrés de las... Son varios los factores que juegan en contra. Del tema. Imagínate las mamitas que están en su casa con teletrabajo con los 3 niños sentados arriba de ellos, el cuello, tirándole el pelo, cocinando, haciendo el aseo, tratando de estar en el computador. O sea, yo creo que de hecho es al revés. Valiente es el que reconoce que necesita ayuda. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que también hay un tema de costo para ir al médico. Entonces también mucha gente no va porque prefiere esa plata tenerla para comer. Pero mira, el neurólogo ¿cómo se llama? Está con FONASA, lo cubre FONASA. Un bono de neurólogo cuesta como 12.000 pesos, que es harto más accesible que los 80.000 pesos que cobra un psiquiatra. Hay médicos de medicina familiar y de medicina general que el bono cuesta por FONASA como 6.200 pesos, que también está facultado para dar antidepresivos cuando es por esto, producto de esto leve que está ocurriendo. No todos necesitamos ir al psiquiatra. Va a depender mucho de la sintomatología, por eso hay que partir primero por un médico, lo más básico que encontremos, sin desmerecer al médico, me refiero médico general, médico familiar, neurólogo. Dando opciones más económicas para partir del tema. Ya voy a un psiquiatra. Yo puedo partir con un médico de medicina familiar. La ISAPRES también tienen algunos planes que cubren salud mental. Cruz Roja tiene servicio de psicólogo. Hay algunas Cruz Rojas que funcionan por aporte voluntario. O sea, hoy en día hay más herramientas. Hoy en día hay más herramientas, afortunadamente. Y lo otro, María Victoria, que te había preguntado, ¿qué terapia alternativa existe? Eso. Sí. Bueno, eso siempre se puede complementar con lo que hemos mencionado en todos los programas, ¿verdad? Las flores de Bach, las técnicas de meditación, yoga para el que pueda hacer yoga, acupuntura, biomagnetismo, reiki para el que cree en esas terapias que nos ayudan a estar más alineados. Pero eso es complementario, no es que yo digo, no me tomo nunca más la sertralina porque ahora estoy con flores de Bach. Sí, van a la par, se complementan. Sí, yo a eso quería agregar un tema que me compete, que es el tema de la musicoterapia, que está
si bien está muy, muy recomendada, por ejemplo, para los temas de trastornos de la concentración de los niños, del autismo, y ahora se está probando mucho en los Alzheimer, es algo que nosotros podríamos tomar como terapia alternativa porque trabaja directamente en los sentidos. La música lo que provoca en el cuerpo es que tu organismo reaccione a la sonoridad, al ritmo, a la frecuencia, a la altura de las notas, etcétera, de una manera determinada. Entonces, según lo que queramos trabajar, es el tipo de música que debemos utilizar y es un recurso que creo que es muy amable porque normalmente, por ejemplo, para las meditaciones lo que hacemos es escuchar mantras o escuchar un tipo de música o de repente cuando estamos medio bajoneados, ¿qué hacemos? Bailar, escuchar música más alegre para activar nuestro biorritmo. Entonces, creo que es una terapia que es muy amable, sobre todo cuando estamos en paralelo con procesos de medicamentos, como lo venimos hablando, con terapia. Todos estos son como caballitos de batallas que nos ayudan a vivir el día a día con más amabilidad, dentro desde la sensibilidad, porque normalmente creo, y corrígeme si estoy equivocada, María Victoria, en general los procesos depresivos o de estrés o todo lo que venimos hablando de enfermedades mentales tienen que ver con la sensibilidad distinta de una persona en relación a otra. Sí, por supuesto que sí. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido... Puede pasar un camión encima. Exacto. Y no les pasa nada. Exactamente. Y hay personas que no sé, vieron que mataron al gatito al vecino y ya les dio un cuadro de llanto. Tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, tiene que ver con cómo yo me atrevo a decir lo que necesito decir. En un capítulo también hablábamos con el Enzo de lo bueno que es escribir. Yo les digo a las mamás, sí, cuando se sientan ahogadas, tengan un diario de vida. Porque es difícil. Si tiene 3 hijos, ¿cómo le da el gusto a los 3 niños? Y 3 individuos distintos, además. Además, y si además la imagen paterna en la casa es un hombre de más estructura, ella va a evitar conflictos. Entonces, en el fondo se guarda, y ahí de nuevo empezamos depresión y llegamos a la fibromialgia, por ejemplo. Oh, o llegamos al Hashimoto, o llegamos a la artritis reumatoidea. O sea, todo parte en base a una emoción maltratada. Entonces, si mis pacientes me dicen, señorita, yo no puedo ir al psiquiatra, no tengo los medios, o sabe que no, porque mi marido no se puede enterar que estoy enferma, ¿qué hago? O no quiero que mis niños me vean mal, ¿qué hago? Yo soy el sostén de mi familia. Entonces, ahí en el fondo es, como dices tú, la música un muy buen sanador. Pero no escuchar música que nos haga llorar, pues terminamos con el pololo y terminamos escuchando Camilo Sesto, cantando las penas. Sin bandera. Todo lo que nos haga sufrir. A lo mejor eso es bueno al principio, porque así voto, pero después tengo que bailar, tengo que estar alegre. Música que nos haga cambiar un poquito el switch y nos suba a la vibración de la alegría. Ese es el tema. Y también importante que no hemos mencionado, chicos, importante que no hemos mencionado, alejarnos también de la gente tóxica. Claro, pues eso nos cargamos a veces con preocupaciones de otros. Tenemos nuestro propio mundo y además tenemos gente tóxica que nos roba energía, que siempre nos tira hacia abajo, que es pesimista, que todo lo ve oscuro. O a veces es más fácil ayudar al otro que ayudarse a sí mismo. Entonces también con eso va tapando un poco su tema emocional y después va a llegar un minuto que va a explotar y va a ser incontrolable el tema. Lo que sucede es que por ejemplo, ir a un psicólogo es un proceso doloroso porque tengo que escarbar en mi caja negra todo lo que me duele. Y tengo que recordar, porque a ver, si yo estoy con depresión hoy, tengo que ir a buscar desde que nací qué es lo que me produjo en la línea de mi vida. Tengo que buscar si en la infancia fui abusada, si fui maltratada, si sufrí de bullying, si tenía problemas con mi cuerpo, si sufría anorexia, mi papá me pegaba. Es todo un seguimiento. No es que yo hoy día me levanté con depresión. No. Es una carga que se arrastra años. Entonces, ir a un especialista en salud mental significa recordar cada proceso que me produjo dolor. Y eso, valga la redundancia, es muy doloroso. Entonces, no todos se atreven a pedir ayuda. Por eso lo que tú decías, mencionar que en realidad es muy valiente la persona que asume hacerse cargo de sus dolores para poder sanar y no llenar de dolores al entorno, porque finalmente uno cuando está enfermo, enferma a su entorno también, ¿cachai? Y hay gente que no se atreve,
Por ejemplo, si yo le digo a una persona con depresión, vamos, salgamos, vamos a dar una vuelta al mall, por ejemplo. No, es que no me siento bien. Pero ¿cómo no te vas a sentir bien? Eres Claro. joven, levántate, ten fuerza. Muchas veces la persona va obligada. Bueno, ya voy a ir. Peor. Es No terrible. no quiero ir y punto. Es mi decisión, es mi proceso, es lo que yo tengo que vivir. Sí. Oye, María, Victoria, y tengo una pregunta. ¿La depresión va de la mano con la crisis de pánico? Pero todavía no A me la ver, contestes, porque vamos a una pausa y ya volvemos con más Sin Límite en Cuarentena. Para esos días de trastornos nerviosos tales como ansiedad, crisis de pánico e insomnio, que no te falte Melipaz, de Laboratorio Snoop. Ya, María Victoria, respóndeme la pregunta si la crisis de pánico va de la mano con la depresión. a ver, yo puedo tener crisis de pánico y no tener depresión. ¿Ya? Son cosas diferentes. La crisis de pánico, el trastorno de pánico tiene que ver con un desequilibrio en el momento que me produce sintomatología, pero no significa que si yo tengo una crisis de pánico en este momento, tenga depresión. Pero un depresivo sí puede tener crisis de pánico. ¿Ya? Podrían ir a la par, pero va a depender de. Un depresivo, una persona depresiva pudiese tener una crisis de pánico. Pero si yo sufro hoy una crisis de pánico, no significa que tengo depresión. No sé si me entienden la diferencia. Sí, yo estuve haciendo como esta investigación de las crisis de pánico y a nivel de concepto de crisis de pánico, efectivamente tiene que ver con que es una aparición súbita de miedo intenso. O sea, en el fondo es como el cúmulo de miedo, por eso no tiene relación con la Sí, depresión necesariamente. Y sí al sí. revés, digamos. ¿Cómo yo podría entonces diferenciar si tengo una crisis de pánico o estoy comenzando un proceso de depresión? ¿Cuáles son los síntomas que son diferenciadores? Sí, mira, yo los tengo acá. Las típicas para diagnosticar las crisis de pánico son que hay palpitaciones, aceleración del corazón como, o taquicardias, sudoración, temblor del cuerpo, falta de aire o la sensación de que nos cuesta respirar, sensación de ahogo y dolor o molestias del tórax. Claro. Entonces ahí la gente piensa que es un infarto y en el fondo una crisis de pánico. Por eso está la sensación de muerte, porque yo tuve crisis de pánico y efectivamente todos estos síntomas, más lo que tú mencionabas de que se me dormía al lado izquierdo, empezaba a no tener fuerza en la mano izquierda. Y la sensación en el pecho, que es como de opresión, porque dicen que en realidad cuando te duele o te va a dar un ataque de corazón, el dolor es terrible. Sí, Esta es una sensación de opresión muy grande que te cuesta respirar y como te da taquicardia, es como la sensación de que el corazón se va a explotar y te vas a morir en ese momento. claro. ¿Cachai? Es terrible una crisis Entonces, de pánico. es terrible porque además como que uno quiere, no sé, ay no, como que no se acerquen, pero sí que te ayuden. No, es bien desesperante en realidad. Y puede Sí. ser Eso entonces puede que pasar una con persona homeopatía. que no tenga depresión, pero sí sufra constantemente de crisis de pánico. Sí, exactamente. De hecho, la DSM-5, que es este Ujú. manual que mencionabas tú, lo define como algo aparte. No está dentro de la definición de depresión. Eso sí se puede trabajar con homeopatía y gotitas de alfapaz que vende Laboratorios NOP, que te sacan rápidamente. Están las flores de rescate, flores de base de Rescue. rescate, Sí, los rescue que sí, también se encuentran en farmacias. perfecto. Hay personas que lo manejan con pedacitos sublinguales de algún PAM, clotazepam, alprazolam, que no es lo ideal, ¿ya? Pero si es lo que lo saca rápidamente de la crisis, sí. Ahora, si yo tengo una crisis, 2, 3 o todos los días a la semana voy teniendo crisis de pánico, ya tengo que buscar qué es lo que me está produciendo la crisis de pánico. A lo mejor Ahora, es un cuadro depresivo que no he tratado. claro. Si son aisladas, tengo que pensar en estrés. María Victoria, igual me gustaría que aclararas, a ver si estoy bien, que en el fondo previo a las crisis de pánico, vienen las crisis de angustia que son distintas en intensidad, ¿no? Porque las crisis de angustia tienen que ver con otro tipo de síntomas o algunos de los que aparecen en las crisis de pánico, pero más leves. ¿Es así o no? O sea, la crisis de angustia es sentir la opresión fuerte en el pecho.
Ya que hay gente que dice, me siento un poco angustiado, ahí yo puedo ir a unas gotitas de melisa, unas gotitas de rescate. Ya la crisis de pánico es cuando empiezo con la sintomatología que hablabas tú, las palpitaciones, el dolor en el pecho, el adormecimiento de alguna extremidad. La crisis de angustia es como previo a una crisis de pánico. Tal cual. O sea, ahora, si nosotros vivimos... Yo puedo tener crisis de angustia y no tener crisis de pánico. Claro. Por eso te iba a decir que en el fondo, cuando uno, porque lo vuelvo a mencionar, yo tuve crisis de pánico, pero previo a las crisis de pánico tuve muchos episodios de crisis de angustia que no identifiqué en ese momento como crisis de angustia, porque uno no sabe, en realidad, mientras no te pase, no tienes cómo saber que eso existe. Entonces, tuve varios episodios, pero se me iban pasando porque estaba justamente como yo estoy relacionada con el arte, ocupo mucho tema de respiración, entonces cuando me sentía de esa forma, ocupaba respiración o efectivamente escuchaba mantra o no sé, música que me calmara y la respiración empezaba a ser más tranquila y pasaba ese episodio. Porque la crisis de angustia lo que hace también es que uno empieza a respirar como cortito y no puede respirar profundo. Te dicen respira profundo y como que la respiración te queda aquí como a la mitad del pecho. Y si yo respiro corto, me mareo y me dan vómitos. Porque en el fondo no estoy ventilando, me estoy llenando de CO2, no de oxígeno. Entonces me empiezo a marear. Oye, ¿y qué técnica tú nos recomendarías como para, en caso de crisis de pánico, poder controlarla ahí a tiempo, en el caso de que estuviéramos solos? Generalmente, como dice Katy, la respiración es lo principal. El tratar de respirar profundo y lento hace que el cerebro vuelva a tener oxigenación. Porque en el fondo una crisis de pánico tiene que ver con que el cerebro se llena de toxicidad producto de que estamos hiperventilando y nos estamos llenando de CO2 y no de oxígeno. Entonces viene la sensación de que me voy a desmayar, de que me voy a caer, quiero vomitar, empieza la sudoración, el miedo. Controlando la respiración logramos mucho. Como estamos hablando entonces de crisis de pánico, les vamos a dejar un pequeño videito de nuestra psicóloga Daniela, quien nos da unos pequeños consejos para poder controlar la crisis de pánico. La primera estrategia tiene que ver con practicar respiración profunda junto con distracción en el momento en que sientas que se va a desencadenar la crisis de pánico. Cuando sientas los primeros síntomas, ya sea, algunas personas, la mayoría sienten sudoración, taquicardia, en ese momento puedes comenzar a respirar profundo, lento y profundo. Por la nariz se toma el aire y se bota por la nariz. Mientras respiras profundo repetidas veces, puedes buscar un punto fijo en el lugar donde estás para mirarlo. Puede ser un objeto, la muralla, cualquier punto fijo, mientras respiras profundo. Estas dos estrategias que parecen tan simples son muy poderosas al momento de evitar que la crisis se desencadene. Por otra parte, en todo trastorno de angustia la respiración suele ser muy agitada, hiperventilada. En ese sentido, por eso es tan importante practicar la respiración lenta y profunda. Esta respiración lenta y profunda no solo se puede aplicar en el momento de la crisis, también para las personas que padecen de crisis de pánico o que son muy ansiosas, la respiración profunda puede ser aplicada a diario y puede ayudar muchísimo a tener un mejor estilo de vida, mucho más tranquilo y relajado. Para finalizar, vale decir que en el caso de que estas estrategias no funcionen por sí solas y que el caso de trastorno de angustia sea mucho más grave, es importante que la persona pueda asistir a un proceso de psicoterapia y farmacológico. Ese es el tratamiento más efectivo en estos casos, en el caso de que sea muy grave. Ahí están los consejos de nuestra psicóloga Daniela para evitar alguna crisis de pánico cuando estemos solos. María Victoria, Katy, se nos acaba el programa. Nos vemos en un próximo capítulo. Estuvo entretenido hoy día, espero que la gente le haya quedado una enseñanza. Recuerden, no teman pedir ayuda, es importante. Les mando un abracito a todos. No dejar de tomar sus medicamentos, estamos en tiempos difíciles. Eso, por mi parte.
Yo también les mando un beso, un abrazo, mucha fortaleza. Nos queda un tiempo así, pero es un tiempo que hay que disfrutar y buscar la forma de disfrutar. Les dejo un beso y nos vemos en el otro capítulo. Así es, un beso y un abrazo a la distancia. No olviden darle like, suscribirse y compartir nuestro canal. Chao, chao.